Seguían sentados. Seguían allí, pero no podía verles el rostro. No era oscuridad, era otra cosa, como si mis ojos se negaran a reconocer caras humanas. Cuando el tren empezó a frenar, sentí una presión en el pecho. No miedo, exactamente, más bien una certeza incómoda. Esa parada era importante, aunque no recordaba por qué. El altavoz anunció el nombre de la estación. No lo entendí, no porque fuera inaudible, sino porque mi mente parecía no querer retenerlo. Me levanté de inmediato. Algo dentro de mí gritaba que debía bajar, que si no lo hacía, perdería algo irrecuperable. Caminé hacia la puerta mientras los demás pasajeros permanecían inmóviles, como si no existieran más allá de mi visión periférica. Las puertas se abrieron. Vi el andén vacío, antiguo y familiar, de una forma que me resultó dolorosa. Di un paso adelante y el suelo desapareció bajo mis pies. No. Desperté. El vagón volvió a llenarse de ruido. Las luces estaban estables. Los pasajeros hablaban entre ellos. Yo estaba sentado otra vez en mi asiento, con el corazón acelerado, mirando por la ventana como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo había cambiado. Porque, aunque el viaje acababa de empezar, yo ya había estado en ese lugar antes. Y la próxima vez... No pensaba dejar que el tren decidiera por mí. Después de esa primera vez, intenté convencerme de que no había pasado nada, que había sido cansancio, rutina. Una de esas sensaciones extrañas que aparecen cuando uno repite el mismo trayecto demasiadas veces. El problema es que el tren siguió llevándome allí, siempre a la misma hora, siempre con los mismos pasajeros. Nunca veía sus rostros con claridad. Podía distinguir siluetas, movimientos leves, manos sujetando bolsos o apoyadas sobre las rodillas. Pero cuando intentaba enfocar una cara, algo fallaba, como si la imagen se deshiciera justo antes de volverse reconocible. Al principio, pensé que era la luz. Luego entendí que no. Nadie hablaba conmigo. Nadie parecía notar mi inquietud. El recorrido hasta la última estación se volvió predecible. Demasiado, podía anticipar cada curva, cada cambio de velocidad, cada parpadeo de las luces del vagón. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, tensándose segundos antes de que el tren comenzara a frenar. Y siempre ocurría lo mismo: el silencio, el anuncio incomprensible, la sensación de urgencia. Cada vez que intentaba bajar, algo me lo impedía. A veces era un mareo repentino, otras, una pérdida momentánea de equilibrio. Nunca llegaba a tocar el andén. Nunca podía avanzar más allá de la puerta abierta. Y luego, el reinicio. No había un corte brusco, no había oscuridad. Simplemente estaba otra vez sentado, mirando por la ventana, escuchando conversaciones irrelevantes, como si nada hubiera ocurrido, como si el tren se negara a reconocer cualquier desviación. Empecé a contar las veces. Perdí la cuenta. Lo único constante era esa sensación extraña cuando veía la estación, a una mezcla de nostalgia y presión en el pecho, como si algo importante estuviera justo fuera de mi alcance. Algo que conocía, pero no recordaba. No sabía qué era ese lugar. No sabía por qué volvía. Pero estaba seguro de una cosa: el tren no me llevaba allí por accidente. Y si quería salir de ese ciclo, primero tendría que entender que estaba olvidando. La segunda vez que el tren llegó a la última estación, ya estaba preparado. No sabía para qué exactamente, pero algo en mí había entendido que la sorpresa era parte del problema. Me mantuve despierto durante todo el trayecto, observando cada detalle del vagón, como si pudiera encontrar una grieta en la normalidad. Los pasajeros estaban allí,
como siempre en 5, 6, tal vez más. Nunca podía estar seguro. Sus cuerpos ocupaban los asientos con una quietud casi ensayada. Cuando giraba la cabeza para mirarlos directamente, sus rostros se volvían imprecisos, borrosos, como reflejos mal formados en un vidrio sucio. No importaba cuánto insistiera, no había caras que recordar. El tren avanzaba con una suavidad antinatural. No se sentían vibraciones fuertes ni cambios bruscos. Era como si flotara, siguiendo un recorrido que no necesitaba esfuerzo. Me aferré a la barra metálica junto a la puerta, contando mentalmente las estaciones anteriores. Todas existían, todas tenían nombre, todas aparecían en el mapa. La última cuando las luces parpadearon, supe que estábamos llegando. El silencio cayó de golpe, no progresivo ni instantáneo. Las conversaciones se apagaron, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Nadie se movió, nadie reaccionó. Los pasajeros permanecieron inmóviles, mirando al frente, como si esa parada no les concerniera. El altavoz anunció algo que no logré comprender. Las palabras estaban allí, claras, pero mi mente las dejaba escapar. Antes de poder fijarlas, sentí la misma presión en el pecho, esa urgencia sin nombre. Las puertas se abrieron. El andén me esperaba al otro lado. Ambación, antiguo, iluminado por luces viejas que proyectaban sombras largas y estables. No parecía peligroso, tampoco acogedor, pero había algo en ese lugar que me llamaba con una insistencia dolorosa. Di un paso al frente. El suelo no cedió esta vez. Mis pies tocaron el borde del vagón. Por un segundo creí que lo lograría. Entonces, el mareo llegó, no como una caída, sino como una desorientación súbita. El mundo perdió profundidad. El andén se alejó apenas unos centímetros, lo suficiente para que mi cuerpo dudara. Intenté avanzar de nuevo, pero mis piernas no respondieron. Las puertas comenzaron a cerrarse. No hubo pánico, tan solo frustración. Quise gritar, llamar a alguien, pero mi voz no salió. Los pasajeros seguían inmóviles. El tren arrancó con suavidad, como si nada hubiera ocurrido. El vagón volvió a llenarse de sonido. Las luces permanecieron estables. Yo estaba sentado otra vez en mi asiento, con las manos temblando levemente, mirando el reflejo borroso de mi propio rostro. En la ventana no había fallado, pero ahora sabía algo importante. El tren podía ser desafiado, y si había una oportunidad, por mínima que fuera, iba a encontrarla. Después de ese intento fallido, dejé de reaccionar. Empecé a observar. Si el tren insistía en repetirse, yo haría lo mismo, pero con atención. El trayecto nunca variaba. Las mismas estaciones, las mismas pausas, el mismo anuncio irrelevante antes de la última parada. Incluso los pasajeros parecían ocupar siempre los mismos asientos, como si cada uno tuviera un lugar asignado desde mucho antes de que yo subiera. Conté 5 esa vez. La siguiente, juraría que fueron 6. Luego volví a 5. No podía estar seguro, porque sus rostros seguían siendo inaccesibles. No eran sombras ni manchas, eran rostros que mi mente decidía no terminar de formar, como recuerdos incompletos, como fotos mal reveladas. Empecé a fijarme en otras cosas, en manos, en posturas, en pequeños movimientos. Uno de ellos siempre cruzaba las piernas justo antes de la penúltima estación. Otro apoyaba la cabeza contra el vidrio cuando las luces del túnel se volvían más tenues. Esos detalles no cambiaban nunca. El tren tampoco parecía afectado por el tiempo. No importaba si miraba el reloj o no. Siempre llegábamos a la última estación, cuando algo dentro de mí ya estaba preparado para ello.
como si el momento no dependiera del reloj, sino de mí ahí. La urgencia crecía con cada repetición, no era ansiedad, era reconocimiento. Cuando el silencio caía, mi cuerpo se adelantaba al anuncio. Cuando las puertas se abrían, mi respiración se detenía. Ya no dudaba, ya no esperaba. Me levantaba y avanzaba sin pensar. Fallé varias veces más, Ana. Veces el mareo llegaba antes, otras, mis piernas se volvían pesadas, como si caminar fuera un esfuerzo innecesario. Una vez, ni siquiera pude levantarme del asiento, y siempre, sin excepción, el reinicio. Pero algo empezó a cambiar. Entre un intento y otro, pequeños fragmentos se quedaban conmigo. Sensaciones, imágenes, sin forma, un olor antiguo, el sonido lejano de pasos que no estaban en el vagón, detalles que no pertenecían al tren, pero tampoco a ningún recuerdo claro. Anoté mentalmente todo, no podía escribir, no podía grabar nada, solo confiar en que mi mente conservaría lo importante. Comprendí entonces que el tren no estaba ahí para llevarme a un lugar físico. Estaba probándome. No sabía qué esperaba de mí, pero cada repetición parecía exigir algo distinto. Y lo más inquietante de todo era esto. En cuanto más aprendía el patrón, más familiar se volvía la estación. Como si no fuera un destino nuevo, sino uno que había olvidado a propósito. La primera grieta apareció cuando decidí no moverme. El tren avanzaba como siempre. Las luces en el balanceo suave, el murmullo inexistente, todo idéntico. Mi cuerpo, sin embargo, estaba en tensión, cada músculo listo para levantarse antes de la última estación. Y aún así, me quedé sentado. Quería ver qué pasaba si no obedecía. El anuncio sonó igual. Las puertas se abrieron. El silencio se volvió más pesado que nunca. Nada ocurrió al principio. Los otros pasajeros permanecieron inmóviles, como si no notaran que habíamos llegado. Nadie se levantó, nadie reaccionó. Era como si la estación no existiera para ellos. Entonces sentí algo nuevo. No mareo, no reinicio inmediato. El vagón tembló levemente, apenas perceptible, como un error mínimo en una máquina que ha funcionado demasiado tiempo. Sin fallar, las luces parpadearon una sola vez, y en ese instante, uno de los pasajeros giró la cabeza. No pude ver su rostro, pero supe que me estaba mirando. La presión en el pecho fue inmediata. Una advertencia silenciosa. El mensaje era claro. Esto no era parte del patrón. El reinicio llegó después, más brusco, más rápido. Cuando volví al inicio del trayecto, algo permanecía conmigo. No una imagen, no un recuerdo completo. Era una sensación de infancia, de espera, de estar sentado con los pies colgando, sin tocar el suelo. Desde entonces, empecé a provocar el sistema. Me senté en otro asiento, cambié el ritmo de mi respiración, conté las estaciones al revés. Pequeñas variaciones. Algunas no hacían nada. Otras provocaban fallos mínimos en anuncios que se cortaban, luces que tardaban en encender, segundos de más antes de que el tren arrancara. Las grietas se acumulaban. Una noche, si es que aún se podía llamar noche, noté algo distinto en la última estación. No logré bajar, pero por primera vez distinguí algo más allá del andén. No era oscuridad, era una estructura antigua. Bancas de madera, un reloj detenido, un mural desgastado con colores que no pertenecían a este tiempo. El impacto fue inmediato. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. Ese lugar no era desconocido. No sabía por qué, no, todavía, pero mi cuerpo lo reconocía con una certeza inquietante. ¿Cómo se reconoce un sitio
al que se ha vuelto muchas veces y luego se ha decidido olvidar. Después de eso, el loop se volvió más agresivo. Los reinicios ocurrieron antes. Las repeticiones se acortaron. Los pasajeros comenzaron a cambiar de posición, sin aviso. Una vez, uno de ellos estaba de pie cuando antes siempre se sentaba. Otra vez, el tren no anunció la última estación. Era como si el sistema supiera que yo estaba aprendiendo demasiado. Y aún así, algo era diferente. Cada repetición me dejaba fragmentos más claros. Una risa, un nombre que casi podía pronunciar, el sonido de pasos pequeños corriendo por un andén. Comprendí entonces que no se trataba de escapar del tren, se trataba de recordar lo suficiente. Y cuanto más me acercaba, más evidente se volvía una verdad incómoda en la estación. No estaba intentando atraparme, estaba esperando a que yo pudiera verla por completo. Esta vez, cuando el tren se detuvo, no esperé al anuncio. Me levanté apenas sentí el cambio en el aire. No fue un sonido ni una luz distinta, fue una certeza física, como cuando uno sabe que está a punto de llegar a un lugar importante, sin haberlo visto aún. Las puertas se abrieron. El silencio fue inmediato, pero diferente. Ya no era opresivo. Era expectante. Di un paso fuera del vagón. El mundo no se reinició. Durante un segundo pensé que había fallado, que el loop solo estaba retrasando el castigo. Sentí el impulso de mirar atrás, de comprobar si el tren seguía ahí, si los pasajeros continuaban inmóviles, vigilándome sin rostro. No lo hice. El andén era más grande de lo que había visto desde dentro. Las bancas de madera estaban gastadas en el centro, como si muchas personas se hubieran sentado siempre en el mismo lugar. El suelo tenía grietas antiguas, no por abandono, sino por el paso constante del tiempo. El reloj colgaba torcido, las manecillas detenidas. Siempre marcaban la misma hora. No sabía por qué, pero esa hora me resultaba familiar. Avancé despacio. Cada paso parecía estabilizar el entorno, como si el lugar necesitara que alguien lo recorriera para terminar de existir. A lo lejos, el tren seguía con las puertas abiertas, pero no emitía ningún sonido. Por primera vez, no sentí prisa. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Escuché pasos. No venían del tren, venían del fondo de la estación, más allá del mural desgastado, que apenas distinguía figuras borrosas, colores cálidos, formas simples, pintadas con una intención que no pertenecía a un adulto. Los pasos eran pequeños, regulares, apresurados. A mi respiración se desordenó, no por miedo, sino por reconocimiento. Esa sensación volvió con fuerza, la de tener los pies sin tocar el suelo, la de balancearlos mientras esperaba algo o a alguien. No puede ser, murmuré. Mi voz sonó distinta allí, más joven, más cercana. El entorno respondió. Las luces del andén se encendieron una a una, pero no con electricidad. Era como si se activaran al ser recordada. El mural empezó a definirse. Es un tren antiguo, una estación rodeada de árboles, figuras humanas dibujadas sin rostro, pero llenas de movimiento. Familia. La palabra apareció sin aviso. El loop intentó reaccionar. El aire vibró. El reloj tembló. El tren emitió un sonido grave, profundo, como una advertencia. Las luces parpadearon con violencia, y por un instante sentí la presión conocida en el pecho. Esa fuerza que me empujaba siempre hacia el reinicio. No funcionó en esta vez. Algo me sostenía. Seguí los pasos hasta el final del andén, donde una escalera descendía hacia una salida que nunca había visto. El cartel estaba oxidado, pero aún se podía leer el nombre de la estación. Cuando mis ojos recorrieron las letras, sentí el golpe final. No era un nombre extraño, no era inventado,
Era un nombre que había pronunciado muchas veces, hacía muchos años. El loop no se rompió con violencia, se rindió. El tren cerró las puertas sin moverse. Los pasajeros desaparecieron sin ruido. El silencio quedó atrás, atrapado en los vagones. Yo seguí adelante, porque por primera vez no estaba avanzando hacia algo desconocido. Estaba regresando. La escalera crujía bajo mis pies, pero no sonaba vieja, sonaba conocida. Cada escalón descendido hacía que el aire se volviera más cálido, más ligero, como si el peso que había cargado durante todo ese tiempo se fuera desprendiendo poco a poco. Al final de la escalera no había oscuridad, sino luz de tarde. Esa luz dorada que no lastima los ojos y que parece existir solo en ciertos recuerdos. Salí de la estación y entonces lo vi. El edificio bajo, pintado de colores claros, las ventanas abiertas, el sonido distante de voces, risas, pasos apurados sobre grava. No eran ecos, no eran sombras, eran momentos completos, vivos, intactos. A mi pecho se cerró porque entendí, antes de querer entender. Ese lugar no me esperaba por accidente. Me había estado esperando toda la vida. Caminé por el sendero de tierra. Mis pasos ya no dudaban. A un costado, los árboles se mecían suavemente, y por un instante juré sentir una mano pequeña tomar la mía. No miré hacia abajo, no así, a falta. Frente al edificio, el banco de madera seguía allí, el mismo banco donde alguien solía sentarse conmigo mientras esperábamos el tren que nos llevaba a casa. Recordé el olor del pan envuelto en papel, el sonido de una voz diciendo que aún faltaban 5 minutos. Recordé sentirme seguro, a completo, a feliz. Las memorias no llegaron como imágenes sueltas, sino como una sola sensación que me atravesó entero. La última estación no era un destino perdido, era el lugar al que siempre volvía cuando todo lo demás se volvía demasiado pesado. Por eso no podía bajar antes, por eso Loop me detenía. No estaba listo. El tren no me retenía, me protegía. Me senté en el banco, respiré hondo. No había relojes aquí, no había anuncios, no había rostros borrosos ni silencios hostiles, solo el murmullo suave de un tiempo que no exigía nada. Sentí algo cerrarse con cuidado dentro de mí, como una puerta que por fin encaja sin hacer ruido. Cuando me levanté, la estación comenzó a desvanecerse, no como un colapso, sino como una despedida amable. Las luces se apagaron lentamente. El edificio se volvió recuerdo. Otra vez, el sendero regresó a la nada. No sentí miedo, porque esta vez sabía dónde estaba. Y cuando abrí los ojos, el ruido del mundo ya no me resultó extraño. El tren había terminado su recorrido, y yo, por fin, había llegado.